En eso estoy, en ese mundo me muevo y me gusta poder acompañar a las mujeres en ese viaje, como decías al principio, ¿no? Y es muy interesante también cuando vas notando que la persona, en este caso la mujer, va tomando riendas, va tomando las riendas de su vida, va accionando y va cambiando las cosas que quiere cambiar. Bienvenido, bienvenida al podcast Adolescencia y Familia. Soy Sonia, psicopedagoga y educadora social con 15 años de experiencia a la espalda trabajando con adolescentes y sus familias. Si como padre o madre sientes que a veces te faltan herramientas educativas, si te sientes desbordado o desbordada y te preguntas cómo puedes ayudar a tus hijos a gestionar mejor sus emociones, este quizá pueda ser tu lugar. En el podcast hablaremos de educación, de valores, de emociones, de cambios, de crisis y sobre todo de soluciones. Aprenderemos las mejores estrategias de comunicación, de resolución de conflictos y de gestión emocional para que tu hogar, tu familia vuelva de nuevo a la calma. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bienvenido, bienvenida al podcast Educar Viaje de Vida. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Serena, que ayuda a mujeres que acaban de separarse o están en proceso de separación y buscan reinventarse. A Serena le apasiona guiar y acompañar a mujeres a través del coaching, ya que éstas se enfrenten al nuevo desafío de rehacer su vida sentimental y personal, gestionando también el rol de madre. Serena, ¿cómo te defines tú? Bueno, primero saludarte, Sonia. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo me defino? Perdón por estos ruidos que se escuchan, Sí, pero aquí al lado están en la obra. Bueno, a ver, me defino como soy una mujer, soy madre, que me apasiona ayudar a las mujeres a que logren encontrarse y transformarse también en aquella mujer que desean ser, que muchas veces las mujeres, sobre todo cuando estamos en pareja y somos madres, solemos postergarnos, ¿no? Hasta el punto de olvidarnos quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Qué ser. bueno, y cuánta razón, sí. En eso estoy, en ese mundo me muevo y me gusta poder acompañar a las mujeres en ese viaje, como decías al principio, ¿no? Y es muy interesante también cuando vas notando que la persona, en este caso la mujer, va tomando riendas, va tomando las riendas de su vida, va accionando y va cambiando las cosas que quiere cambiar. Me gusta mucho esta definición porque lo que dices tú, las mujeres cuando son madres es como que terminamos olvidándonos de nosotras mismas y empiezas a ejercer el rol de madre y tu vida personal ha acabado. Ya solo eres madre, ya me defino como madre. Sí, hay un rol que se ve como, yo diría, no sé si olvidado, más bien opacado, puesto como en un segundo lugar, por no decir en un último lugar, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, trabajamos, somos madres, somos esposas, pero ¿qué pasa con nuestros espacios personales, ¿no? Y retomando el tema puntualmente al cual me dedico yo, que tiene que ver con la mujer separada, ¿no? O que está pensando en separarse o que ya lleva un tiempo separada. Creo que el mayor problema al que se enfrenta, el mayor desafío, es a reencontrarse con ella misma, reconectarse, porque ha perdido esa conexión vital y ahora que está separada ha perdido un rol, que era el rol de mujer, de esposa, y un poco se encuentra perdida, ¿no? Porque toda su vida de alguna manera se descompone, pero hablando en el buen sentido de la palabra, y se encuentra con el desafío de volver a recomponer, sería, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con eso, de cuando un poco nos dejamos apartadas y opacamos nuestro costado más esencial de mujer, y un buen día nos separamos y tenemos que volver a reconstruir. Sí, ¿no? Y qué duro con hijos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, me separé, pero claro, para mí me resultó mucho más fácil porque yo no tenía hijos. Cuando llegan las mujeres a ti, ¿qué necesidades encuentras? O sea, ¿qué es lo que...? Bueno, mira, primero te cuento mi experiencia personal. Yo también me separé. ¿Por qué me dedico a esto? Me dedico a esto porque yo soy coach personal, trabajé muchos años haciendo coaching a nivel general y me di cuenta que había muchas mujeres que llegaban a mí en esta situación, sobre todo muchas madres, y no podía evitar sentir una empatía con estas mujeres porque yo me separé
a los 29 años con un hijo de 4. Y si bien yo era joven, sentía que se me había pasado el cuarto de hora para muchas cosas. ¿Por qué? Justamente porque me pasó esto, estaba muy prendida de mi matrimonio, aunque era un matrimonio muy tóxico, y había dejado de costado mis amigos, mis redes sociales, mis redes de contención social, mis hobbies, y me encontraba muy sola, sobre todo los días que mi hijo estaba con su papá. Entonces, realmente creo que es un doble trabajo, porque no solo tenemos que salir adelante por nosotras, sino también por nuestros hijos. Pero como bien vos decías hoy en un podcast que había leído, que había escuchado tuyo, nosotros tenemos que estar bien para que nuestros hijos estén bien. Entonces, lo más importante es eso. Si nosotros no nos ocupamos de nuestro bienestar, nuestros hijos no van a disfrutar de ese bienestar, ni van a poder estar bien tampoco, porque los hijos de alguna manera son esponjas, ¿no? Entonces, nosotras tenemos ese doble trabajo cuando somos madres y estamos separadas. Doble trabajo que además se multiplica en el caso de que los chicos pasen más tiempo con nosotras, se les suma, bueno, una educación más full time, ¿no? Porque ya no somos dos, sino que es vivimos en una familia monoparental, por llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces hay que empezar con nuevas negociaciones y nuevas conciliaciones, que no son más que nuevos desafíos a los que nos tenemos que enfrentar las mujeres cuando nos separamos. Sí, exactamente. Y imagino que buscan un apoyo, un referente. La verdad que el tema gestionar la familia de nuevo, empezar de cero, tiene que ser muy complicado. Tú trabajas con ellas a través de mentorías, a través de sesiones. ¿Qué le dirías tú a una madre que ahora mismo esté en proceso de separación o que esté separándose o acabe de separarse y se sienta totalmente identificada contigo? Porque seguro que nos están escuchando muchas mamis que se sienten identificadas. ¿Cómo se puede llegar a gestionar tu propio dolor con la familia, además? O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo tiras para adelante? ¿Qué le recomiendas? El cuidarse, pero yo creo que en este momento están tan perdidas que ¿por dónde les recomendarías empezar? Aparte de que si te necesitan pueden contar contigo. Bueno, primero pedir ayuda también. Sí, por supuesto. Pero primero permitirse sentir. Es lo primero que yo les digo a las mujeres cuando llega a mi consulta. No tratar de evitar o tapar las emociones. Hay emociones básicas que surgen cuando una se separa, que son la tristeza, el miedo, la ira y en muchos casos la culpa, que justamente hice un vivo el otro día hablando de esto, ¿no? Tiene que ver con las etapas de la separación. Asumir que una separación va a ser dolorosa, porque el dolor es inevitable. Lo que es inevitable es el dolor, lo que podemos evitar es el sufrimiento. ¿Y cómo evitamos ese sufrimiento? Ocupándonos de nuestras emociones. ¿Cómo nos ocupamos de nuestras emociones? Atendiéndolas, escuchándolas. Cuando me siento triste, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me pone triste? ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo? Cuando tengo miedo, ¿qué es lo que me atemoriza? El miedo tiene que ver con sentir que tengo pocos recursos para enfrentarme a una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? Poder identificar por qué me siento amenazada, qué es lo que me amenaza. Me amenaza el miedo a la soledad, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no poder criar a mis hijos sola. ¿Y esto qué me supone? ¿Un nuevo desafío o es una tragedia? Porque acá aparece un término que yo siempre traigo que es resiliencia. Frente a un momento adverso, como puede ser una separación, tenemos dos caminos, o lamentarnos y quejarnos por este mal trance que estamos pasando, ya sea por una decisión unilateral, porque el otro nos dejó, o una decisión que puede ser de común acuerdo, incluso una decisión propia, o tenemos el otro camino, que es vivir esta situación, esta separación, como un desafío, como una nueva oportunidad que nos da la vida. Por supuesto que esto no se da de un día para el otro, para eso tenemos que atravesar por las etapas de la separación y atravesar las 6 etapas del duelo. Hablamos de la etapa del shock, hablamos de la etapa de la tristeza, hablamos de la etapa de la ira, y hablamos de la etapa de la culpa y finalmente hasta llegar a la etapa de la aceptación. Pero fíjate que son 6 etapas que no es que son obligatorias y en ese orden, pero que sí es aconsejable que nos demos ese permiso que muchas mujeres no nos damos de estar mal, de estar enojadas, de sentir que no podemos con todo, de si tenemos miedo está bien, el miedo tiene que ver con esa angustia, ¿no? que sentimos de que con esto no puedo, porque el miedo es angustia, es sentir que esto sola no lo voy a poder resolver.
Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, entonces puedo pedir ayuda. ¿A quién? Bueno, en principio ver si mi entorno me puede ayudar. Muchas veces digo, yo cuando estaba angustiada, cuando me separé, pedí ayuda a mi madre con mi hijo. Y de repente si yo necesitaba estar un tiempo sola para llorar, mi madre se llevaba a mi hijo al parque o al cine, digo, y eso ya me daba un aire, una posibilidad de darme este permiso de reconectar conmigo, con mi tristeza, para después poder salir de la tristeza y transformar esa tristeza en aprendizaje, ese aprendizaje capitalizarlo y empezar a redescubrir cuál es mi deseo. Porque también lo que pasa es eso, nos postergamos nuestro deseo y nos instalamos en esta especie de dolor o sufrimiento crónico, que eso es lo menos aconsejable. Entonces, pedir ayuda es fundamental, pedir ayuda es de valientes. Puedo pedir ayuda a mi madre, puedo pedir ayuda a una amiga, puedo pedir ayuda profesional. Por supuesto que lo más aconsejable es, como a ti te debe pasar, cuando te llegan padres con dificultades en la crianza de sus hijos, siempre es mejor pedir ayuda a un profesional, a un experto, que a un amigo, ¿no? Porque, bueno, es una persona entendida en el tema. A veces no tenemos esas posibilidades. Bueno, tratar de buscar ayuda en quien nos la pueda dar. Eso es lo más importante, no quedarnos solas, no aislarnos y, como te decía antes, permitirnos sentir y explorar nuestras emociones, porque es normal, sentir es normal. No anulemos el sentir porque anularíamos Sí, nuestra propia el vida, concepto de ¿no? supermamá, que además puedo con todo, ¿no? Puedo con el divorcio, puedo con el trabajo, puedo con la familia, puedo, y llega un momento en el que todo explota. El que no puedes con nada. Crees que puedes con todo y terminas no pudiendo con nada. A mí me ha pasado cuando yo me separé a los pocos meses, no podía dejar de llorar y tampoco podía identificar por qué lloraba. Y un día estoy bañando a mi hijo de 4 años, estaba en la bañera y empiezo a llorar, a llorar, a llorar y mi hijo toma la esponja del baño y me empieza a secar las lágrimas. Y yo ahí me di cuenta de que eso no podía seguir así, que yo tenía que hacer algo por mí, porque estaba haciendo que mi hijo, estaba sobrecargando a mi hijo de una situación que a él no le correspondía. Él no tenía por qué sufrir porque yo estaba sufriendo. Las mamás tenemos la responsabilidad, y aquí tomo tu término también, no hay culpas, tenemos la responsabilidad de estar bien por nosotras y también para nuestros hijos. Entonces, si no podemos solas, hay que pedir ayuda. Yo en su momento empecé con coaching y a mí me ayudó muchísimo ese proceso. También empecé a hacer teatro y eso me permitió sacar un costado que tenía como más apagado, que tenía que ver con el costado creativo, y eso me ayudó muchísimo. Eso yo aliento muchísimo a las mujeres que vienen a la consulta, encontrar espacios propios de disfrute. Muchas veces en soledad, muchas veces con amigas, muchas veces con nuestros propios hijos. Pero lo que les recomiendo es, tratemos de apartarnos un poco de la maternidad y de encontrar espacios para nosotras. Y cuando esos espacios estén ya como más armados, ¿no? Y donde nos sintamos a gusto, ahí sí podemos incorporar otros espacios también con nuestros hijos. Pero Cuánto me explotar un alegra poquito oírte más. decir esto, porque a veces eso, los padres no encuentran ese momento de separación, sobre todo las madres, y su vida se convierte en sus hijos. Y cuesta mucho decirles, sois independientes. O sea, tú tienes un hijo, pero tu hijo es independiente a ti y tú tienes que cuidarlo, pero tienes que cuidarte tú también. Eso cuesta muchísimo de aceptar a muchas madres por el sentimiento de culpa del que tú estabas hablando, pero al final ni te beneficias tú. O sea, qué difícil hacer ver a una mujer, a una madre que siente esto, que no es beneficioso ni para ella ni para su hijo. Ni para el niño. Pero te hago una aclaración, muchas veces tiene que ver con la culpa que decías tú, ¿no? Este pensamiento que tenemos de no quiero generarle un trauma a mi hijo porque ya bastante tiene con la separación, entonces lo voy a sobreproteger para evitarle un daño y en realidad el daño se lo estamos haciendo por sobreprotegerlo, no por habernos separado, ¿no? Pero también tiene que ver, mira, yo lo veo mucho en consulta, las mujeres necesitamos tener un propósito de vida, ¿no? Esto nos pasa a las personas en general, pero muchas mujeres cuando se separan es como que se aferran a los hijos como si ese fuera su propósito. Entonces ese es otro problema. En lugar de encontrar nuestro propósito personal, quizá a nivel personal o profesional, nos aferramos como un abrojo a nuestros hijos.
Entonces empezamos a tener litigios con el padre porque no queremos que se lo lleve, a tener discusiones por ahí sin sentido por temas de crianza, en lugar de ocuparnos de nosotras y de decir, qué bien que ahora tengo tiempo que antes no tenía, porque también hay que ver el costado positivo que yo siempre digo. Yo cuando me separé sabía que fin de semana por medio tenía que vérmelas conmigo misma y al principio me tapaba con la manta hasta aquí arriba porque no quería saber nada con el mundo, hasta que un día, por eso te decía, empecé a hacer teatro, eso me llevó a tener otros amigos, empecé a descubrir que tenía tiempo para mí y el tiempo es algo tan valioso que muchas veces no le damos ese valor. Pero yo en ese momento te digo, supe ver que era una oportunidad también de reencontrarme conmigo y que cuando mi hijo estaba con su padre, también era bueno para él y era necesario para él. Pero lo importante es que también era bueno para mí, porque cuando uno se separa no se rompe la familia toma una nueva forma, entonces los chicos se van adaptando, ¿no? Se van amoldando como una plastilina, bueno, hoy estoy con mi madre, mañana estoy con mi padre, y esto no está mal, forma parte de la vida. Lo importante es hacerlo con respeto y con amor. Y las madres, ¿cómo te diste cuenta tú que necesitabas cuidarte? Que podías ser una persona libre de hacer cosas nuevas, porque yo creo que muchas madres se encuentran se estancan en la parte que decías tú de llega el fin de semana que no me toca a mi hijo y me echo la manta a la cabeza porque mi vida se ha acabado y todo es un trauma. ¿Cómo les ayudas tú a salir de ahí? Porque realmente yo creo que el mayor problema es ese. Las mujeres que se encierran y dicen, ya está, mi vida se ha acabado, mi vida se ha acabado aquí. Exacto. No hay más opción. Mi vida se ha acabado o muchas llegan con una gran dependencia emocional, entonces no pueden soltar esa relación y están más pendientes de lo que hace su ex de lo que podrían estar haciendo ellas mismas, ¿no? Porque esa también es otra de las caras de la moneda. ¿Cómo las ayudo? Bueno, primero lo que yo les propongo es un programa completo. En una sesión uno no puede cambiar lo que no ha cambiado quizá en 10 años, ¿no? Si nos hemos estado postergando durante 10 años y de alguna manera nos hemos, como decías tú, ¿no? Olvidado de quiénes éramos y quiénes queremos ser, en una sesión esto no se va a recomponer, pero sí vamos a empezar a descubrir algo que hace el coaching y que por eso para mí es una herramienta de transformación maravillosa, nuevas maneras de pensar, de sentir, de creer, de interpretar el mundo, nuestro propio mundo, porque todo depende también, la realidad depende de nuestra percepción. Si nosotros tenemos la creencia, hablamos siempre de creencias limitantes en coaching, ¿no? De que si una se separa, eso va a tener graves consecuencias para nuestros hijos, por ejemplo, o si me separo no voy a volver a enamorarme, o si me separo no voy a poder sola con la crianza. Todas esas no son más que creencias que si nosotros las sostenemos, lo único que hacen es limitarnos y bloquearnos. Bloquean nuestra parte emocional, porque yo tengo esa creencia condiciona mi parte emocional, porque ¿cómo me voy a sentir yo si siento que sola no puedo? Que no me voy a poder valer por mí misma, ni económicamente, ni emocionalmente. Entonces, mi creencia repercute sobre mi parte emocional. Me voy a sentir mal, me voy a sentir frustrada, me voy a sentir triste y agobiada. Y eso hace que cómo voy a actuar a partir de ese pensamiento y esa emoción. Bueno, todo lo que voy a hacer va a ser en correspondencia a cómo me siento y a cómo pienso. Entonces, los resultados nunca van a ser buenos. Entonces, lo que yo trato de hacer es un trabajo integral en donde trabajo la parte del pensar, todo lo que tiene que ver con las creencias limitantes, trabajo la parte emocional para lograr ese equilibrio, esa buena gestión emocional y poder convertirnos en inteligentes emocionales para poder manejar nuestras emociones y básicamente que éstas no nos dominen y poder actuar de una manera congruente a cómo pensamos y cómo sentimos. Por eso yo trabajo mucho con una herramienta que es la PCA, como la llamo yo, que es pienso, siento, actúo, tratar de trabajar como si fuéramos una línea, ¿no? Y encontrar ese equilibrio en esa línea. Por supuesto que es un proceso, no se consigue en 1 o 2 sesiones, pero muchas veces a mí me ha pasado con mujeres que en 4 sesiones realmente han notado un cambio importante porque lo han trabajado, porque como aquí se dice, no, se lo han currado, porque también tiene que ver con eso, con hacernos responsables de que queremos ese cambio y que queremos sentirnos mejor. No es esto magia, ¿verdad? Pero sí hay ejercicios con los que se trabaja puntualmente para trabajar con la ansiedad, para trabajar con el miedo, para trabajar con la tristeza
y para trabajar en todo ese duelo, que es personalizado. Yo no hago un programa o un tratamiento para todas las mujeres igual. Yo trabajo con la persona, porque de repente, Sonia, vienes tú y me dices, bueno, mi problema es que me he separado y no tengo trabajo y esto me está generando un agobio muy grande porque, bueno, no tengo recursos y por otro lado necesito crearlos y no sé cómo, a la persona que viene y me dice, sigo enamorada de mi ex y mi ex ya está casado con otra y esperando un hijo, porque también pasan esas cosas, ¿no? Digo, entonces, dependiendo cada caso, yo hago un trabajo específico y Claro, exhaustivo sobre claro, la porque son persona. casos, exactos, son casos totalmente. Son casos particulares. No intervengo sobre la crianza, aunque sí es cierto que una madre, una mujer que es madre y está separada, muchas veces me ha pasado de casos puntuales que me comentan de cómo trato esta situación con mis hijos, ¿no? Digo, me ha tocado una situación, por ejemplo, una persona, una mujer, que de un día para el otro el marido se fue de la casa y a los pocos días se enteró que iba a ser Qué padre duro, con qué otra duro. mujer. Muy duro, y ella no sabía qué hacer, si contárselo o no contárselo a sus hijas pequeñas y demás. Claro, desde el coaching yo no me atrevo a dar consejos, ¿no? Porque no es mi función, pero sí de repente esto de, bueno, ¿por qué no consultas con una experta en crianza, alguien que te pueda asesorar en este tema? Porque tampoco uno Claro. le puede ocultar información a los hijos. Y por otro lado, ¿cómo te impacta a ti esta noticia, ¿no? Haber recibido esta noticia de que tu marido va a tener otro hijo. Digo, porque esto tus hijos lo reciben de alguna manera. Uno no puede ocultar información por mucho tiempo, por más que lo Mm, haga sí. incluso para prevenir algo peor, ¿no? Pero bueno, de esto puedes hablar tú mejor que yo seguramente porque tiene que ver con lo que es la crianza, Sí, pero está está todo. todo interconectado cuando una es madre y Sí, se está todo separa. ¿Es así? conectado. ¿Te encuentras madres reticentes al cambio? Porque te pueden buscar para el cambio, pero yo, por ejemplo, cuando me Ujú. separé, ya te digo, sin tener hijos, porque no sé si intervienes también con mujeres que no Sí. tienen hijos. Sí, sí, ahí los problemas suelen ser otros, porque tienen más que ver con la dependencia emocional, con no poder soltar, con el desapego y demás. Pero sí, sí, llegan muchas mujeres a mí que no tienen hijos y aún así les cuesta soltar a esa pareja, Exacto, ¿no? Y porque superar tiene que esa ser mucho más separación. Sí. complicado cuando no lo tienes superado y cuando tú sí eres consciente de que esa Ujú. relación no te llevaba a ningún sitio. Y la pregunta por donde quería Exacto. ir, que me desvío, es, estas mujeres que llegan a ti, que cuando les dices, cuídate, encuentra cosas que te gustan, busca una motivación externa, ¿encuentras algún rechazo, alguna Ujú. reticencia, algún no, yo no puedo pensar en mí ahora mismo porque tengo que pensar en mis hijos? No, nunca voy a poder encontrar algo que me gusta porque a mí lo que me gusta es la vida en familia y ahora sola no puedo. Imagino que eso lo encontrarás también, ¿no? Son como... Sí, hay resistencias, porque las personas frente a lo desconocido, como puede ser una separación, y frente a un momento doloroso como es una separación, tratamos de tapar y de negar. Entonces muchas veces tapamos el dolor llenándonos de trabajo o con los chicos y con las cosas que tenemos que hacer en el hogar. Y la pandemia nos viene como anillo al dedo también. Yo tengo muchas mujeres que se han separado en pandemia y me dicen, pero ¿qué quieres que haga si no puedo salir? Bueno, ahora se ha abierto todo un poco, ¿no? Pero digo, hace 2 meses atrás o más incluso, no podían ir a hacer ni siquiera yoga fuera de la casa, ¿no? Y yo decía, bueno, pero siempre hay una manera de encontrar los espacios. Quizás no será ahora interactuando de manera presencial, pero tú puedes, tenemos ahora los elementos tecnológicos que para mucho nos sirven, ¿no? Y también esto, poder reconectar contigo, porque también porque uno tiene la idea de que cuando se separa tiene que salir al mundo, como salir al mercado de Es nuevo. verdad. Y yo siempre les digo a las mujeres, antes de salir al mercado, vente a hacer una compra por dentro, ¿no? O sea, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando contigo dentro tuyo, porque también lo que puede pasar es repetir patrones. Si yo no aprendo de esto que me pasó, es muy probable que vuelva a repetirlo, quizás no con esta persona, pero con la que siga. Digo, es importante esto, como hacer este viaje interior y ver un poquito qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero. Y sí, por supuesto que hay veces que hay resistencias porque meterse dentro de uno muchas veces uno no lo quiere hacer. Por eso desde el coaching yo lo que trato es alentar y motivar a encontrar esos espacios personales
pero internos primero. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y cómo te visualizas? ¿Cómo te gustaría sentir? Porque si ahora no te sientes bien, si no haces algo para sentirte mejor, muy probablemente dentro de un año sigas en el mismo sitio. Entonces yo creo que todas las personas tenemos cosas que nos gustan. Y si no las tenemos es porque no las hemos buscado o no las hemos buscado bien. Entonces yo las acompaño también en ese proceso para ver qué cosas están dejando de lado, qué cosas no están mirando. Cambiar un poquito la mirada, ¿no? La interpretación, porque como te decía antes, la realidad son los hechos más las interpretaciones. Hay hechos que no podemos cambiar. La separación es un hecho. Si tu marido no te quiere más, eso no lo podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es la mirada que estás teniendo sobre ese hecho que está pasando. Si tú piensas que eso es el fin de tu vida, entonces pierde cuidado que eso va a ser el fin de tu vida. Porque si tu mente te dice eso, tu cuerpo va a escuchar eso y va a actuar en consecuencia. Ahora, si tú empiezas a desarrollar una mirada ya más abarcativa, más evolucionada y vinculada a este cambio que estamos buscando, que el cambio tiene que ver con la palabra cambio es muy grande, ¿no? Pero con el bienestar, quiero sentirme mejor, quiero que, bueno, esta situación la tengo que procesar, la tengo que pasar por el duelo hasta llegar a la aceptación para después salir y salir lo mejor parada posible, ¿no? O sea, poder enfrentarme al mundo de otra manera. Bueno, parte de eso tiene que ver con qué mirada puedo aportar nueva a esta situación. Y yo las acompaño a que logren empezar a desarrollar esa mirada más resiliente que les permita vivir la vida. Mira, me está gustando tanto lo que dices, que es que pienso que ya no necesitas poner una Serena en tu vida, pero no cuando te divorcies, o sea, en el día a día. Bueno, yo aparte de ayudar a mujeres en esta situación, trabajo independientemente con mujeres porque me gusta mucho trabajar con mujeres que están en un desarrollo personal o en un cambio de trabajo y me encanta porque el coaching lo que hace es esto, es llegar al hueso. Primero te hace identificar claramente cuál es tu objetivo, qué es lo que estás queriendo conseguir. Porque muchas vienen y me dicen, yo quiero ser feliz. Bueno, ser feliz, todos queremos ser felices, pero a ver si vamos a sacarle un poco las capas a la cebolla y llegar al punto. ¿Qué te haría feliz? ¿Qué te haría feliz de aquí a 3 meses? Bueno, vamos a trabajar sobre eso, pasito a pasito para construirlo. Lo mismo en estos casos que te digo, de mujeres que están reiniciándose o reinventándose en el mundo profesional. Llegan a mí muchas emprendedoras, por ejemplo, que durante muchos años trabajaron en una oficina o en un banco y ahora quieren trabajar de cuenta propia. Entonces, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago? Y tengo miedo y esto me genera incertidumbre y ansiedad. Bueno, también trabajamos en ese proceso de acompañamiento sobre eso y salen cosas muy buenas, realmente. Por eso yo aliento mucho a la gente que en algún momento de su vida se permita pasar por un proceso de coaching porque es realmente transformador. Y yo te lo digo desde mi experiencia personal, a mí no solo me sirvió para superar la ruptura, sino también para rehacer mi vida a todo nivel. Yo trabajé 17 años en una oficina, en un banco, haciendo un trabajo de escritorio con mi ordenador, haciendo un trabajo que no me gustaba. Y cuando empecé, no, para nada. Y cuando empecé a hacer coaching me di cuenta que eso era lo que quería hacer. O sea, cuando empecé a tomar sesiones de coaching, porque me di cuenta que había un mundo que se me abría, que me abría nuevas posibilidades que hasta ese momento desconocía. Y empecé a entrenarme como coach y hasta que, bueno, me certifiqué y demás y después empecé a trabajar. Eso por un lado. Y después, años después, conocí al que ahora es mi marido, pero eso me llevó todo un proceso, no fue algo de un día para el otro. Y cuando llegué a conocerlo a él, me di cuenta que llegué a él no de casualidad. Fue un proceso de aprendizaje también que me llevó a conocer a una persona que era la persona indicada. Que eso también tiene mucho que ver, porque yo hice un viaje de autodescubrimiento que me permitió saber qué era lo que yo quería y qué era lo que yo ya no quería, para no volver a repetir patrones, ¿no? Entonces, hoy te puedo decir que trabajo de algo que me gusta y vivo con la persona que quiero y he formado una nueva familia. Desde este lugar también yo transmito mi experiencia para todas las mujeres que están quizá en esa situación, ¿no? Que se están por separar, que se acaban de separar y tienen hijos, y qué voy a hacer, y mi vida se ha terminado aquí, o se ha puesto en pausa. No, nosotras podemos modificar esta situación si modificamos nuestras maneras de pensar y accionamos en consecuencia a eso. Sí, es muy similar. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con los papis o las mamis que tienen problemas con sus hijos, que dices, bueno, espera, cuídate, o sea, bueno, esto es un poco como la vuelta al principio, mímate
y ábrete a nuevas experiencias, ábrete a conocer un poco más de ti para poder trabajar bien con tus hijos, para poder gestionar bien a tus hijos. Por eso te decía, pon una escena en tu vida, porque muchas mujeres, incluso muchos hombres, piensan que no, que el autoconocimiento no vale para nada, que yo me conozco. No, al revés, no nos conocemos nada, nos dejamos llevar por las creencias, por lo que nos han ido enseñando, por lo que la sociedad nos impone, y eso muchas veces no nos hace felices. Entonces necesitamos... No, no solo no nos hace felices, sino que nos hace infelices, que es aún más triste. más tremendo, ¿no? Más triste, porque hay cosas que uno no se da cuenta, pero mira, yo te cuento algo muy, muy íntimo, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando mi padre fallece hace poquito más de 7 años de una enfermedad, tuvo, bueno, cáncer durante mucho tiempo. Cuando él fallece, a ver, venía con su enfermedad y yo no me permitía llorar, era como que no me permitía quebrarme porque tenía que estar entera, porque tenía que estar eh, como armada, ¿no? Sobre todo para acompañar a mi madre y demás, no podía flaquear. Y el día, la noche que mi padre fallece, yo entro a la habitación y estuve 2 horas llorando encima de él y no podía parar de llorar. O sea, todo eso que no me había permitido sentir, en algún momento iba a tener que salir. Y lo que sí me arrepiento es que no salió cuando tenía que salir. Que si yo sentía llorar cuando él estaba mal, porque eso me ponía mal, hubiera estado buenísimo permitirme eso, permitirme el dolor. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando uno no se permite sentir el dolor, ese dolor hace callo. Y ese callo después nos duele aún más. Porque es como que lo reprimimos, porque creemos que no, no puedo permitirme sentir triste por mis hijos. Y entonces, si hoy no te permites estar triste, quizá dentro de un año no te puedas levantar de la cama. Un día no puedo levantarme de la cama. Exacto. ¿Y ahí qué le vas a decir a tus hijos? Discúlpame, pero no, permitámonos sentir. Y si sentimos que no nos lo estamos permitiendo, pidamos ayuda. Vayamos a un terapeuta, acudamos a un coach, un psiquiatra, lo que necesitemos, pero pidamos ayuda, porque lo peor que hay es reprimir el dolor. Sí. ¿Qué le dirías a estas mujeres que no se separan por sus hijos? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Porque sí que hay muchas y gente joven, porque a veces piensas en gente como más mayor, ¿no? De como que una mentalidad un poco más de antes, Más arcaica. Y no, te encuentras mujeres perfectamente con 35 años, con 38 años, con 40 años que te dicen, no me puedo separar por mis hijos porque son pequeños, no me puedo separar por ellos, pero pues, soy súper infeliz. Lo que pasa que yo es que esta madre, este concepto de madre coraje, de madre yo todo por mis hijos y para mis hijos y yo no importo. ¿Qué les dirías? ¿Les aconsejarías? ¿Qué le dices a alguien que la estás viendo sufrir, que estás viendo que no es feliz en su matrimonio, pero quiere seguir adelante solo, única y exclusivamente por sus hijos? Incluso hay muchas familias que hacen el paripé, ¿no? Por decirlo, yo me he encontrado muchas veces y dicen, no, si nosotros, cada uno va por su lado, pero vivimos juntos hasta que los niños sean más mayores y después ya nos separaremos. Mira, yo creo que uno no tiene que hacer nada por los hijos, uno tiene que hacer las cosas para los hijos. O sea, realmente si uno se considera o desea ser una buena madre, un buen padre, lo más importante es estar bien con uno mismo para que nuestros hijos estén bien. Entonces, si eso implica postergarnos o tirar por la alfombra, bajo la alfombra algo que nos hace sentir mal o olvidarnos de nosotras, eso no le va a hacer bien a nuestros hijos, porque nuestros hijos aprenden de lo que ven, de lo que escuchan y de lo que sienten. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Digo, nuestros hijos un poco son el reflejo también de lo que viven en casa. Entonces, ¿qué están percibiendo nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos cuando me quedo con mi esposo porque, bueno, no sé, no me animo a tomar otra vida, o cuando
muchas veces pasa, digo, aguanto hasta los golpes Sí. por mis hijos, Mm. digo, porque también ocurre esas situaciones, o el maltrato psicológico. Entonces, digo, lo llevo a un extremo también para que las mujeres, digo mujeres porque yo trabajo con mujeres, Sí, pero sí. sé que tú trabajas con padres y madres, ¿no? Pero digo, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos si yo estoy con una persona que me maltrata? ¿Cuál es la enseñanza, el aprendizaje que le voy a dar a mis hijos? Y eso por llevarlo a un extremo, pero y yendo a lo más simple, vivir con alguien sin amor. ¿Esto es lo que le quiero transmitir a mis hijos? Exacto, eso es lo que les estoy al final, porque por mucho que yo crea que no se nota, esas cosas se notan, ¿no? La falta de cariño, Todo se nota. la falta de... Todo, los nervios. Mira, yo tengo 2 hijas pequeñas, una de 4, tengo un hijo adolescente de 16 y después tengo 2 hijas chiquitas, de 4 y de 1. Y te puedo asegurar que ellas perciben absolutamente todo. La de 1 también. Lo perciben de otra manera, pero lo manifiestan. Lo manifiestan en su comportamiento en la escuela, lo manifiestan en sus relaciones sociales, lo manifiestan en su aprendizaje. Digo, por ahí no lo pueden verbalizar cuando son tan pequeños, pero todo lo que ellos ven lo van guardando como moneditas en una alcancía. Y con eso salen al mundo. Entonces, está bueno como pensar, ¿no? ¿Con qué moneditas queremos que ellos salgan al mundo? Si los queremos dotar de recursos o los queremos dotar de falta de autoestima, de una dependencia emocional, de un desequilibrio emocional, de inseguridad, de poca confianza. Digo, hay un montón de cosas. ¿Qué queremos poner en esa alcancía, no? Cosas que los fortalezcan o dificultades que no les aporten para vivir su vida en un futuro. Sí, sí. Padres perfectos no vamos a poder ser nunca, ¿no? Porque la perfección no existe. Sí. Pero, porque por ahí a veces uno dice, bueno, yo quiero hacer las cosas de determinada manera, y no, hay cosas que uno hace como puede, pero también está bueno pensar, ¿no? Tomarnos estos momentitos para pensar. Sí. ¿Cómo quiero criar a mis hijos? ¿Qué mensaje, qué legado quiero darles? Y a partir de ahí ir hacia abajo. Si yo no estoy bien con mi pareja, quizá no sea ahora el momento de separarme. Bueno, ahora no, pero quizás sí en 6 meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer para separarme de la mejor manera posible? Bueno, quizá tenga que pedir ayuda, porque quizás es un proceso que no lo puedo resolver hoy, o no sé cómo resolverlo hoy de la mejor manera posible. Entonces, tenga que pedir ayuda profesional para alguien que me asesore y nos acompañe en este proceso. Yo también trabajo con parejas que están en un proceso de separación o divorcio y muchas veces tienen hijos, la mayoría de las veces tienen hijos y lo quieren hacer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces también es importante saber que cuentan con eso, con un apoyo externo que les puede facilitar las cosas. Sí, qué bueno. Pues si te parece, a mí acabar así me encanta porque has dado en el clavo en todas las cosas que vas diciendo, la importancia del autoconocimiento, la importancia de pedir ayuda a conocidos y si ves que se te va de las manos, pues a gente experta. ¿Dónde pueden encontrarte estas madres o estas mujeres que se están separando o que simplemente quieren conocerse un poquito más a ellas mismas y empiezan a valorar, porque en esta sociedad de la prisa es como parar a pensar en mí? No. Y lo has definido tan bien. No se nos permite, no hay tiempo para pensar. No tengo tiempo, exacto. Y has definido... No tengo tiempo, es nuestra frase de cabecera, sobre todo de las madres, nunca tengo tiempo. Sí. Pero no es así, uno se puede hacer el tiempo, ¿no? Para lo que es prioritario nos podemos hacer el tiempo. Mira, yo estoy en la página www.serenacoach.com y también me pueden encontrar en Instagram, @serenayuberov. Coach. Vale, muy bien. Yo de todas formas dejaré en las notas del episodio todos tus datos para que puedan acceder a ti. Perfecto, sí, ahí tienen acceso incluso si entran a mi web, pueden ver distintos recursos que yo tengo colgados también, hay muchas notas con ejercicios que muchos de ellos los trabajo después en las sesiones individuales, lo mismo en Instagram, tengo una gran cantidad de vivos en donde hablo de temas muy específicos y muchos de ellos impactan sobre
sobre las madres y sobre los padres en momentos de separación. Y por supuesto que pueden también contactarme si quieren tener una sesión gratuita para conocerme y para ver si realmente las puedo ayudar. Encantada también. Muy bien, yo recomiendo a todos que entren a tu web y a tu Instagram. Yo te llevo siguiendo un tiempo, tu web es maravillosa, explicas claramente... Nos seguimos mutuamente. Tú explicas claramente qué servicios ofreces, cómo los ofreces, en tu Instagram lo que dices, los directos, hablas desde la cercanía, desde el cariño, desde el saber y es un placer escucharte siempre. Así que nada, muchísimas gracias. Por haber aceptado venir al podcast. Y... A ti, Sonia, la pasé muy bien, me encantó. Muy relajado todo. Sí, ha estado muy bien, la verdad. Seguro que a quien nos escuche le va a servir de ayuda, que es lo más importante. Nada, nosotras seguimos en contacto. Por supuesto que sí. Bueno, te mando un abrazo enorme. Un beso, guapa. Espero que el episodio de hoy te haya resultado interesante y si es así, me lo hagas saber con una bonita reseña, bien en iTunes, en Spotify, iVoox o Podimo. Me podéis encontrar como Educar Viaje de Vida. También recordaros que tenéis acceso al mini curso gratuito Conecta de nuevo con tu hijo adolescente, en el que hablaremos de educación, de comunicación y de cómo resolver esos problemas del día a día. Tenéis acceso a él a través de mi web www.adolescenciayfamilia.com. Si es de tu interés, pásate por allí y inscríbete. Sin más, un saludo y nos vemos, nos oímos la próxima semana.